factores influyentes para que iniciara la Primera Guerra Mundial. Algunos de estos fueron las rivalidades internacionales que produjeron conflictos en los Balcanes. También hubo razones características. Estas razones fueron una competencia entre Alemania e Inglaterra. Y una de las más influyentes e importantes fueron el asesinato del archiduque Francisco por un nacionalista serbio. También hubo dos alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, que en 1917 se cambió el nombre a Potencias Centrales. La Triple Entente estaba formada por Inglaterra, Francia y Rusia, quienes después, en 1917, se cambian el nombre a Potencias Aliadas. La Primera Guerra Mundial tuvo una duración de 4 años, de 1914 a 1918. Esta guerra se dividió en 4 fases. La primera consistía en la Guerra de Movimientos de 1914, donde aplicaron el plan Schlieffen, que trataba de atacar rápidamente en el frente occidental hasta ocupar el norte de Francia, llegando hasta París y posteriormente concentrar las fuerzas en el frente oriental hasta derrotar el ejército ruso. Luego, sucedió la Guerra de Posiciones, que se produjo cuando las nuevas armas empleadas, como los gases tóxicos y ametralladoras, impidieron el avance de los ejércitos. Así se estabilizaron los frentes y se generalizaron el uso de trincheras. Esta fase también se conoce como guerra de desgaste, ya que los distintos estados mayores de los respectivos países de la contienda intentaban agotar al oponente, motivo por el cual recurrieron a todo tipo de estrategias, como el bloqueo marítimo realizado por los submarinos alemanes sobre el tráfico marítimo y comercial con destino a Reino Unido y Francia. La tercera fase fueron los acontecimientos decisivos, que fueron el triunfo de la Revolución Rusa, que condujo a la posterior retirada de este país de la Guerra Mundial, es decir, el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, y la entrada en el conflicto de Estados Unidos del lado de los aliados. Y la cuarta y última fase es el fin de la guerra, que se produce por la ofensiva victoriosa de los aliados, reforzada con armamento y tropas estadounidenses. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firma el armisticio o rendición. Tras él, se sucedieron distintos tratados de paz con países vencidos que se conocen como la Paz de París. Resultados del Tratado de Versalles. Los imperios centrales perdieron la guerra. El Tratado de Versalles implicó para Alemania no solo su separación territorial y la aceptación de una deuda de guerra de 33.000 millones de dólares, sino un desarme casi total del ejército y la flota. Por su parte, Austria se vio obligada a reconocer la independencia de Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia y Hungría, y haber reducido su territorio a un pequeño país del centro de Europa. Las nuevas fronteras delimitadas en el tratado dejaron desconforme a la mayoría de los países y constituirán al germen de una nueva guerra mundial. Las consecuencias del Tratado de Versalles fueron que Alemania no tenía estabilidad política, que había muchas revueltas en la población, había mucho desempleo, la moneda bajó, como es Italia, bajó el macro. Luego, surgimiento del sentimiento nazista, que eso es condición a la Segunda Guerra Mundial. También la creación de nuevos estados, por ejemplo, se creó Yugoslavia y Checoslovaquia, el imperio austrohúngaro se desvaneció y Austria queda como un pequeño estado de Alemania. Luego también hubo independencia de países de Estonia, Letonia y Lituania, que eran parte de Rusia. La Gran Depresión. Las causas por las que la Gran Depresión empezó fue porque se desploma la bolsa de valores de Estados Unidos. Había depresión en naciones individuales y la baja de productos. Y otra de las causas fue que Estados Unidos deja de hacer préstamos, por lo cual los países extranjeros decaen. Lo que caracteriza a la Gran Depresión es que la producción industrial declina, había mucho desempleo, el comercio disminuyó, personas había sin hogar y el gobierno se estaba involucrando en la economía. La Gran Depresión causó muchas consecuencias, como condujo a la creación de partidos políticos extremistas, también las condiciones para la Segunda Guerra Mundial, también la creación de estados democráticos y devastó la moral. Bueno, las causas del totalitarismo fue que la burguesía y la monarquía oprimían al pueblo. Entonces el pueblo estaba buscando como alguien que los ayudara como salir de esa, que estaban tan oprimidos por ellos, querían como una ayuda. Entonces empezaron a sacar como personas pobres para que los ayudara a representarlos.
Pero esas personas, como los que eligieron, la mayoría eran militares, tenían como otras ideas de tener todo el poder, entonces en lugar de ayudarlos como que los deben, o sea, no los ayudaban en nada. Entonces las causas fueron que fueron oprimidos el pueblo, entonces buscaba como solo una salida y que fue elegir a una persona para que los gobernara, pero no los ayudó. Definición de totalitarismo. Este concepto es un sistema de gobierno que restringe la libertad individual y que acumulan todo el poder en el Estado sin restricciones ni divisiones. Es alguien que llega al poder por medio del golpe de Estado. Casi siempre es un militar. Es un sistema gubernamental surgido en el siglo XX que el poder se concentra en una sola persona. Las personas no pueden votar ni expresarse porque son ejecutadas. El totalitarismo se basó en la ideología del socialismo científico y el conservadurismo. El gráfico del sistema totalitario de Benito Mussolini fue, en toda Italia, pero fue más fuerte en la Roma antigua, en Milán y en Forlì. Actualmente los países que tienen ese sistema son China, Corea del Norte y Cuba. Benito Mussolini nació en 1883 y murió en 1945. Fue un político italiano, jefe de gobierno y dictador de 1922 a 1943. Duró 21 años en el poder y fue el fundador del fascismo y llevó a Italia a su desastrosa intervención en la Segunda Guerra Mundial. El sistema económico de Mussolini mantenía el sistema capitalista y la propiedad de la burguesía. El Estado fascista intervino en el Estado. Expansión territorial en África, Etiopía o Abisinia y los Balcanes. La descripción de la ideología. Es un movimiento político y social que nació en Italia. Se trata de un movimiento totalitario y nacionalista. El fascismo se propuso como vía ante las democracias liberales. Los derechos humanos que fueron violados ante el régimen fue el derecho a la libertad de expresión, pues las personas no podían votar o dar su opinión y si lo hacían eran masacradas y ejecutadas. Otro es el derecho a la libertad, pues el régimen se sentía superior ante la sociedad y ellos pues se quedaban aparte.